Estamos con el doctor Carlos Gay. Él es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Ha sido director de cuando el instituto estaba centro, y también fue el director del programa de investigación en cambio climático, el PINC. Uh-huh. Él ha dedicado buena parte de su esfuerzo investigativo, de su vida académica a la cuestión de cambio climático, y es lo que nos ha traído aquí. Carlos, la cuestión de cómo ves tú el papel de las ciudades en estos cambios tan fuertes que nos están alterando toda la vida. La ciudad, y en particular la Ciudad de México, pues depende de recursos que provienen fuera de la ciudad. No todo se genera en la ciudad. Bueno, se puede generar dentro de la ciudad, pero son recursos, digamos, que provienen de la naturaleza. Uno necesita básicamente agua, por ejemplo. Las necesidades básicas son agua, energía, comida y alguna que otra cosa que requieren las ciudades para poder sobrevivir. Bueno, y podemos hablar de trabajos, etcétera. Pero básicamente, en cuanto a recursos básicos, agua, energía y comida. Y la Ciudad de México, en realidad, en algunas de ellas está bastante susceptible. Por ejemplo, la Ciudad de México, bueno, pues está a 2.200 metros sobre el nivel del mar, está plantada sobre una zona semiárida, no es una zona que se conozca porque llueve un montón. Tiene un sistema, era un lago, dejó de ser un lago, drena un montón de agua, y en total lo que está ocurriendo es que la Ciudad de México tiene problemas de agua, pues es una demanda enorme de agua. Esta enorme demanda de agua ya no se puede cubrir bien a partir, tan no se cubre que se tuvo que traer agua de fuera, traer agua, por ejemplo, del sistema Cutzamala. La explotación de la explotación de los pozos dentro de la ciudad pues está llevando a que los acuíferos se estén perjudicando. Entonces, el agua es un problemón enorme para la ciudad. Representa, pues todos lo sabemos, hay colonias en la ciudad o barrios enteros de la ciudad en donde no tienen agua regularmente, otros donde están mejor. Pero básicamente hay un problema con el agua en la ciudad que se empieza a reconocer y se reconoce. Ahora, ¿qué pasa con eso? Pues que es un ingrediente fundamental para la supervivencia de la ciudad, en cuanto que es donde estamos nosotros, ¿no? No hay agua, no vamos a estar nosotros. Y ahora, pues la tenemos que traer de fuera. Ahora, en el contexto de cambio climático, ¿qué pasa? Pues que dependiendo de si llueve más o llueve menos, a la ciudad le puede ir de alguna forma o de otra. Muchos de los escenarios que tenemos, apuntan, por ejemplo, a un déficit de agua de lluvia. Lo que significa es que si ya no estamos llenando los acuíferos, si ya no estamos reponiendo el agua, pues esto quiere decir que vamos a estar más necesitados de agua. El agua es básica. Entonces, en condiciones de cambio climático, ¿qué significa cambio climático como en resumen, no? De que el régimen de lluvia cambie y el régimen de temperaturas cambie. Okay. ¿No? Lo que va a ocurrir es que la ciudad se va a poner más caliente. Y la ciudad ya se ha puesto más caliente, y no solamente por el cambio climático, sino por el efecto de isla de calor, que se puede separar. Una la produjimos nosotros y la otra también, pero nos pega de manera diferente. Pero el punto es que la ciudad va a estar más caliente y con menos agua, probablemente, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva y los líos y los problemas que tenemos actualmente, pues tenemos que pensar en la Ciudad de México, cómo la vamos a hacer que sobreviva. Realmente es un problema de supervivencia. Suena dramático, pero lo es, ¿no? Porque se trata de un problema de supervivencia de la ciudad como tal. ¿Cuál es tu perspectiva, sin ser catastrofista, sin ser alarmista, en el futuro, ya no digamos dentro de 50 años, sino en el futuro próximo? ¿Cómo se llaman? Los ODS decían Agenda 2030, y como vimos con el último conferencista, faltan 7 años para llegar al 2030. ¿Para dónde ves tú que va esto con estas condiciones de las que nos has hablado? Sin ser catastrofista, vamos al precipicio.